Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que contar, y no querrás perderte ni una. En una acogedora sala de estar ginebrina, bañada por una melancólica luz gris, Malik Diawara contemplaba la lluvia deslizarse lentamente por las inmensas ventanas del último piso de la torre donde se encontraba su sede. Afuera, el mundo se movía bajo paraguas abarrotados, y adentro, todo rezumaba una elegancia contenida, cuero italiano, maderas preciosas, silencio atemperado por el suave tic-tac de un reloj suizo. Malik acababa de concluir una serie de negociaciones estratégicas que consolidaron aún más su imperio: telefonía móvil, satélites, tecnología financiera, inteligencia artificial. A sus 31 años, había conquistado todo lo que le habían dicho que estaba fuera de su alcance. Se había convertido en un nombre susurrado con admiración en los círculos empresariales de París, Londres y Dubái. En las revistas de negocios, se le conocía como el genio digital de África. Una historia de éxito diseñada para inspirar a las generaciones más jóvenes. Pero en ese preciso momento, cuando todo parecía perfecto, sintió un vacío creciendo dentro de él como una niebla fría en el hueco de su pecho. No era cansancio. Ni estrés. Era una ausencia. Una nostalgia que nunca había dejado de atormentarlo. Lentamente, giró el discreto anillo que llevaba en el meñique izquierdo, una sencilla pieza de madera negra tallada, un recuerdo de un artesano de Dakar. Y entonces, como solía ocurrir cuando estaba solo, un nombre surgió en él como un estribillo olvidado. Sí. Tenía solo 7 años. Era otro mundo, otra vida. Un verano pasado en el barrio obrero de Pikine, en Dakar, donde su padre había sido trasladado como inspector general para una misión de 3 meses. Lejos de las salas con aire acondicionado, los cubiertos de plata y los colegios internacionales. Allí, todo era polvo rojo, calor húmedo, risas estridentes y vida compartida. Se vio de nuevo, un niño tímido, incómodo con el Wolof, descubriendo la libertad de una calle animada. Allí la conoció. Sí. Una niña de ojos traviesos, voz aguda, siempre descalza y con el pelo trenzado despeinado. Reía a carcajadas, corría rápido y no le tenía miedo a nada. Lo apodaba señor desconocido porque usaba zapatos incluso para jugar al tira y afloja. Habían trepado paredes, robado mangos y perseguido a las cabras de los vecinos mientras gritaban palabras inventadas. Recordó una tarde en particular. Un perro callejero le había mordido levemente la pierna. Lloró, presa del pánico. Yandé corrió a buscar agua, se arrancó un trozo de su vestido para vendarlo y lo abrazó fuerte, cantándole una canción infantil. Y luego otro día, tenía un dulce de coco. Solo uno. Lo partió por la mitad y le dio la mitad más grande, sin dudarlo. Era la primera vez que sentía algo así. Una calidez en el estómago, una extraña admiración, una confianza absoluta. A los 7 años, no sabía cómo llamarlo. Incluso hoy, dudaba en llamarlo amor. Pero era más que amistad. Más que infancia. Era una huella. Entonces, una mañana, de repente, su padre anunció que regresaban a Ties. No tuvo tiempo de despedirse. Solo vio su cabaña vacía, la cometa colgando de la cuerda y una pequeña piedra pintada que ella le había regalado, tirada en el escalón. Desde ese día, todo había sucedido a toda velocidad. Prácticas, títulos, Stanford, empresas. Había viajado por el mundo, firmado contratos, viajado en jets privados. Había amado, o al menos lo había intentado. Pero en los silencios entre recepciones, en las noches de insomnio en habitaciones de hotel de lujo, era su risa la que regresaba. Su nombre el que se inmiscuía en sus pensamientos. Sí. Sin embargo, su corazón nunca abandonó a Pikine. Unas semanas después, en Dakar, por primera vez en mucho tiempo, Malik decidió quedarse con su madre. En la casa familiar de Almadies, quería escapar de las convenciones, respirar algo más que las impersonales paredes de los palacios. Quería volver a ver el mar, oler la Thieboudienne, oír el canto de los niños en la calle. Ya no estás acostumbrado a esta casa, dijo su madre riendo, sirviéndole bissap helado. Incluso tenemos una nueva criada. Una joven muy seria. Acaba de llegar. Muy discreta, muy digna. A la mañana siguiente, bajó las escaleras, todavía somnoliento.
Entró en la cocina, donde el sol dibujaba rayos dorados sobre los azulejos. Una figura frágil, agachada, fregaba suavemente el suelo con una esponja. Vestía un taparrabos sencillo y una camisa sencilla. Llevaba el pelo recogido y la espalda encorvada por el esfuerzo. Estaba a punto de alejarse, cuando ella se dio la vuelta. El tiempo se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Hubo un segundo de vacilación. Una eternidad suspendida. Mareo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta mirada. No podía olvidarla. No lo hizo, lo tuve nunca olvidado. Susurró, como un eco de la infancia, ¿cómo te llamas? Ella dudó. Lo miró desconcertada. Yandé, señor. El suelo parecía ceder bajo sus pies. Malik la miró con un nudo en la garganta. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero no encontraba las palabras. No podía quedarse ahí parado mirándola así. Quería salvarla. Quería sacarla de allí, liberarla del peso que llevaba encima. Te ayudaré. Encontraré una solución, un apartamento, volver a la escuela, una nueva vida, lejos de aquí, dijo, con tono desesperado. Ella lo miró entonces, y una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Pero su mirada, la que cargaba con todo el sufrimiento del mundo, permaneció firme. No soy algo que pueda salvarse, Malik. Ella respondió con voz llena de calma y dignidad, soy mujer. He sufrido, sí. Pero sigo de pie. Si me amas, respeta mi forma de andar. No me encierres en el papel que quieres que interprete, no soy esa persona. Soy quien me he convertido, y así es como quiero seguir adelante. En los días siguientes, Malik la observó con renovada atención. Cada vez que se cruzaba con ella en los pasillos de la casa familiar, o veía sus meticulosos gestos al realizar sus tareas, le impactaba la distancia que parecía haber puesto entre ella y el mundo. Hablaba poco, siempre con una voz suave pero distante, como si cada palabra que pronunciaba fuera sopesada, calculada, cuidadosamente elegida. A menudo bajaba la mirada, como si enfrentarse al mundo fuera demasiado difícil. Parecía albergar 1.000 secretos, y Malik no sabía si estos secretos pertenecían a la niña que había sido o a la mujer en la que se había convertido. Los recuerdos que volvían a él eran confusos y desordenados. Se preguntaba si esta era su Yandé, aquella alegre niñita que corría descalza por el polvo de Piquine. El tiempo había borrado algunos detalles, pero otros, más preciados, permanecían. Aún así, dudaba. ¿Y si no era ella? ¿Y si su mente le estaba jugando una mala pasada, una ilusión forjada por años de soledad? No se atrevió a hablarle durante unos días. La observaba, atento pero en silencio. Cada movimiento que ella hacía, cada mirada que dirigía al suelo o a él, lo hundía más en el misterio. Y cuanto más la miraba, más se sentía un espectador, un extraño en la historia que creía conocer. Entonces, una noche, mientras estaba en la cocina, la vio clasificando lentejas con una concentración casi monástica. Allí estaba, en la tenue luz de la habitación, una frágil figura que parecía flotar en el pesado aire de la tarde. Ya no se oía ningún sonido, apenas el aliento de la casa. Sus movimientos eran delicados, casi mecánicos, como si esta tarea fuera lo único que le quedaba para mantenerse conectada con un mundo que parecía desvanecerse bajo sus pies. Se acercó en silencio y su voz se elevó en el silencio. ¿Te gustaban los dulces de coco cuando eras pequeño? Dio un salto, apretando los dedos alrededor de las lentes. Sus ojos se abrieron de par en par, como si le hubiera caído un rayo. Se giró lentamente, con la mirada congelada, incapaz de creer lo que acababa de oír. Le temblaban ligeramente los labios y lo miró como un espejismo, una aparición del pasado que no se había atrevido a esperar. Luego continuó, en voz más baja, pero igual de decidido. ¿Y tenías un cofre del tesoro escondido debajo de una piedra, cerca del viejo árbol de mango? En ese momento, la vio palidecer. Le temblaron las manos y se detuvo, como paralizada. Un escalofrío la recorrió, empezando por la nuca y extendiéndose por todo su cuerpo. Sus ojos, llenos de confusión y miedo, no se apartaron de los suyos, como si intentara penetrar el misterio de su presencia. Se apartó un poco, retrocediendo unos pasos. La habitación pareció cerrarse sobre ellos y el silencio se hizo aún más denso.
¿Quién eres? Preguntó con la voz entrecortada, casi inaudible. Se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que ya no podía permanecer en silencio. Sabía que había llegado el momento. Susurró suavemente, con la voz llena de emoción. Soy Malik. Tu señor desconocido. El efecto fue inmediato. Se desplomó, como si la realidad le hubiera dado una bofetada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, primero lentamente, luego más rápido, como si una barrera invisible se hubiera roto. Él nunca había visto un dolor tan puro, tan crudo, tan completo. Ella se apartó, con la respiración entrecortada por la emoción, y lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Has cambiado. Nunca te habría reconocido, susurró, su voz ahogada por los sollozos que crecían en su interior. Malik se acercó, pero ella retrocedió un paso, como si temiera que ese roce borrara lo que quedaba de su pasado, de su inocencia. Rompió a llorar, con el cuerpo sacudido por violentos temblores. La dejó llorando, en silencio, sin saber cómo ofrecerle la paz que buscaba. Sabía que no había palabras para borrar todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido. Cuando se calmó, sus lágrimas se habían secado, pero su rostro estaba marcado por el dolor, la angustia y una sensación de abandono. Le contó su historia, una historia que él jamás habría imaginado. Tras irse de Dakar, la madre de Yandé falleció por enfermedad, dejando un vacío que su padre, ya de por sí frágil, no pudo llenar. Agotado por el alcohol, se sumió en una depresión y abandonó a sus hijos. Yandé, que entonces tenía 12 años, tuvo que dejar la escuela y buscar trabajo para mantener a sus hermanos. La vida la había empujado a los rincones más oscuros de la ciudad, vagando de casa en casa, de trabajo en trabajo, a menudo maltratada, a menudo invisible. Pero Yandé nunca perdió su dignidad. Sobrevivió, en silencio, a años de humildad y sufrimiento. Y ahora se encontraba allí, en la casa del hombre que había amado. Malik. El hombre que, de niña, le había mostrado las estrellas. El hombre que se había convertido en su espejismo, su fantasía secreta, el que nunca había dejado de llevar en su corazón. Tras varias semanas de silencio y reflexión, Malik comprendió que ya no podía obligar a Yandé a aceptar un mundo que no quería. Era una mujer fuerte, forjada en el dolor, pero también en una férrea independencia que él respetaba profundamente. Comprendió que no podía salvarla de una situación que ahora le pertenecía. Pero lo que sí podía hacer era acompañarla en su propio camino. Así que cambió de estrategia. En lugar de ofrecerle soluciones prefabricadas, se acercó a ella de una manera más sutil y respetuosa. La invitó a trabajar con él en su fundación, una organización que había creado para ayudar a mujeres vulnerables en Senegal. Sabía que este trabajo, esta misión, podría ofrecerle un espacio para reinventarse, para recuperar su voz. Le contó su proyecto, sus sueños para estas mujeres que, como ella, habían sido marginadas, abandonadas, invisibles. No le imponía nada, le ofrecía la oportunidad de abrazar un propósito mayor, de darse un rol que ella misma pudiera definir. Ven a trabajar conmigo. Juntos podemos hacer algo hermoso, algo grandioso para estas mujeres, se lo dijo una noche, en una conversación tranquila, casi íntima. Ella dudó, pero algo en sus ojos, en el tono de su voz, le dijo que no era una promesa vacía. Realmente la quería a su lado. Ella aceptó, al principio con recelo, pero poco a poco, la transformación comenzó. La Yandé que había ocultado sus sueños, la que había tenido que vivir en la sombra durante tantos años, poco a poco encontró la luz de nuevo. Se formó, estudió gestión de proyectos, aprendió a hablar en público. Redescubrió su propia voz, la que había sido sofocada por tanto sufrimiento. Aprendió a liderar, a guiar a las demás mujeres de la fundación con una autoridad amable pero segura. Ya no era la sombra de la niña que él había conocido. Volvía a ser la luz, la mujer que el mundo no había podido ver durante tanto tiempo. Malik, por su parte, observaba su progreso con admiración. La veía reconstruirse, poco a poco, no para él, sino para sí misma. Sintió un inmenso orgullo, pero también un profundo respeto por la silenciosa fuerza que ahora emanaba. Se hicieron amigos. Luego compañeros de trabajo, luego compartieron momentos de vida.
Poco a poco, las barreras que había erigido a su alrededor se desmoronaron, y su corazón, lenta pero seguramente, se animó a la presencia de Malik. Ya no eran simplemente figuras del pasado, recuerdos de la infancia. Eran dos adultos que habían encontrado un punto en común, una conexión más profunda y verdadera. Una tarde Harmattan, mientras el calor del día se disipaba y el frescor de la noche se apoderaba de las calles de Dakar, se encontraron solos en la terraza de la casa familiar, con la mirada fija en las estrellas y el viento meciendo suavemente las ramas de los mangos. La ciudad parecía haberse quedado dormida a su alrededor, y allí estaban, solos, en ese silencio apacible. Malik la miró largo rato, con los ojos llenos de la emoción que había intentado contener durante tanto tiempo. Le tomó la mano con suavidad, como si temiera romper ese frágil momento. Te he estado buscando toda mi vida, dijo, su voz profunda, casi un susurro, pero ya no quiero buscarte. Quiero caminar a tu lado. ¿Tú también lo deseas? Ella lo miró largo rato, sus ojos oscuros escudriñando su alma, buscando la verdad en sus palabras. Ya no había duda, no había distancia entre ellos. Ya no era el hombre que había huido a sus hoteles de lujo, ni el despiadado hombre de negocios que una vez fue. Era el quien, después de tanto tiempo, había encontrado el camino hacia ella, hacia su Yande. Ella sonrió suavemente, con un destello de ternura en los ojos. Pero antes de poder responder, se inclinó hacia él y respiró hondo, como para darse valor. Sí, dijo finalmente, con voz firme pero gentil, pero prométeme una cosa. Lo que tú quieras, él respondió sin dudarlo. Ella lo miró con una nueva intensidad, una profundidad que nunca había visto antes. Que me amarás en la luz, y no en secreto. No quiero estar escondido. No quiero ser tu silencio. Las palabras impactaron a Malik como un rayo. Lo comprendió. Ella no era una mujer para ser amada en las sombras, para estar oculta tras bambalinas. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, invisible. Lo que quería era verdad, claridad y honestidad. Asintió, con el corazón latiendo con fuerza, y luego, con una voz que ya no reconocía, susurró. Te prometo que... Y la besó. No fue un beso robado en la noche, sino un beso que selló la promesa de su futuro. Un futuro que construirían juntos, en la luz, sin secretos ni mentiras. La boda se celebró un año después. Fue una boda modesta, pero de una belleza excepcional. Las risas de los niños resonaban por las polvorientas calles del barrio de Piquine, donde todo comenzó. Las mujeres bailaban, los ancianos sonreían bajo los árboles. Los mismos mangos parecían sonreír ese día, como si la naturaleza entera bendijera su unión. Malik y Yandé, dos almas separadas por el destino, pero unidas por un recuerdo de infancia y un amor profundo, habían demostrado que el amor verdadero, aquel que desafía el tiempo y los obstáculos, puede superar todas las pruebas. Habían superado silencios, barreras sociales y las heridas del pasado. Cada noche, cuando la besaba, Malik recordaba las palabras de la niña descalza. Un día me encontrarás. Aunque sea invisible, aunque me olviden. Escucharás a tu corazón. Y sabrá dónde estoy. Y cada noche, él sabía que ella tenía razón. Porque había escuchado a su corazón, y ese corazón lo había guiado hasta ella.